Buenas noches a todos. Quiero agradecer a Dios, a Jesús, nuestro Divino Maestro, a los guías, mentores y protectores de esta casa, y a ustedes que se acercaron hasta aquí esta noche para este encuentro, para más esta oportunidad de estudiar y aprender juntos. Muchos vinieron porque conocen la doctrina y porque quieren afianzar conocimientos, porque quieren aprender un poco más, otros enfoques. Otros vinieron porque conocen el fundamento de la doctrina y por ahí están necesitando lo que sabemos que la doctrina nos da, que es orientación, respuestas, consuelo. Y este consuelo viene de saber que nosotros tenemos misión para cumplir acá. Y ese consuelo también aparece porque sabemos que tenemos situaciones de vida en que nos sentimos ultrapasados, nos sentimos que desbordados y buscamos en el más allá respuestas para nuestras inquietudes. Y es sobre estas situaciones de vida que muchas veces le damos el nombre de crisis, es que nosotros vamos a conversar un poco hoy. Vamos a conversar sobre las crisis, pero bajo la luz de la doctrina espírita. ¿Qué es lo que tiene que decirnos la doctrina espírita sobre lo que nosotros ya acostumbramos a decir crisis, crisis, crisis? Basta que se encuentren dos personas y después de los saludos normales, alguna de ellas aparece. Si la conversación prosigue, ya aparecen crisis familiares, crisis económicas, la crisis de la menopausia, la crisis de la adolescencia, empresas en crisis, crisis internacionales, la crisis planetaria, parejas en crisis, el ser humano en crisis. Entonces, este fenómeno que aparece en cualquier ámbito de nuestra vida también está explicado por la doctrina espírita. La palabra crisis aparece en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, el Cristo Consolador. Cuando Cristo, el Espíritu de verdad, dice, Cristo dijo, bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados. Inmediatamente después de esta afirmación viene la pregunta, ¿cómo se puede ser feliz sufriendo si no se sabe por qué se sufre? La palabra bienaventurados significa dichosos, significa de buena suerte. Entonces, si es de buena suerte que los afligidos sufran, entonces eso tiene un porqué, eso tiene un propósito. Y ahí mismo en ese capítulo está la explicación. El espiritismo enseña que la causa está en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde el hombre espía su pasado e enseña también su objeto, indicando que los sufrimientos son como las crisis saludables. Acá tenemos también dos cosas interesantes: existencias anteriores y destino de la tierra. El espía, ahora me acuerdo que con X, no es de espía. Existencias anteriores, destino de la tierra. Entonces la base de la doctrina espírita son las vidas sucesivas. Entonces, muchas veces lo que nosotros estamos acostumbrados a medir todo con la vara de los 5 sentidos, no llevamos en cuenta esto, que muchas cosas de lo que nos pasa hoy tiene su origen en las vidas anteriores. ¿Y por qué el destino de la Tierra? Porque es un planeta de pruebas y expiaciones. Entonces, todo ese equipaje que nosotros tenemos
espiritual anterior a esta existencia, cosas que nosotros no encontramos explicaciones en esa existencia, seguramente es algo que estamos espiando en ese ambiente de la tierra, porque es el ambiente propicio. Entonces también dice que enseña el objeto, enseña el propósito de la crisis. El espiritismo explica por qué estamos sufriendo y sufriendo en este lugar, indicando que los sufrimientos son como las crisis saludables. Saludables entendemos como lo que mantiene o lo que mejora la salud. Entonces, siempre es para bien. Es un remedio de última, podríamos tomar así, las crisis, que conducen a la curación, que son la depuración que asegura la felicidad en existencias futuras. Entonces, hoy estamos trabajando nuestro pasado con miras a nuestro futuro. Y es eso que tenemos que tener en cuenta, porque tenemos ese sentido inmediatista de las cosas, que todo tiene que dar el resultado ahora, de acá a una hora, la semana que viene, al más tardar de acá a un mes. Y eso acá es un proceso que no tenemos idea de cuándo pasó. Pero si hoy estamos pasando la necesidad de esta crisis saludable para mantener o restaurar nuestra salud espiritual, porque no es nuestra salud física, es nuestra salud espiritual lo que esta posibilidad de existencias sucesivas nos da. Tenemos que trabajar también la paciencia. Bien, entonces acá vamos a ver un poco sobre la definición de crisis. En el libro Encuentro con la Paz y la Salud, Joana de Ángeles nos dice que en sánscrito crisis significa desembarazar, purificar. En griego, crisis significa cambio, conflicto, cambio. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Conflicto que tiene lugar en alguna de las etapas de la vida a consecuencia de acontecimientos internos que no fueron superados. O sea, lo que tenemos de vidas anteriores y que no logramos armonizar, no logramos superar, van a aparecer más adelante con este ropaje de situación de crisis, porque es lo que nos moviliza. Cuando está todo bien, vamos a mantener todo bien, pero cuando algo no nos agrada, no nos conviene, entonces nosotros nos movilizamos. En chino, crisis quiere decir oportunidad. Entonces tenemos ahí purificación, cambio y oportunidad. Joana todavía nos dice que la crisis es una necesidad sociológica y psicológica. O sea, es la necesidad del grupo. Nosotros sabemos que existe la ley de la sintonía. Si estamos todos acá en ese momento, es porque tenemos la misma sintonía. Por ahí estamos en la misma búsqueda, estamos en el mismo proceso purificador y estamos los que tienen que estar para escuchar esto. Porque esto por ahí puede ser la posibilidad de que realmente podamos espiar alguna cosa. Y es sociológica porque nosotros nuestra evolución es conjunta. Nadie evoluciona solo, porque es en el roce con el otro que yo descubro si soy impaciente, si soy dejado. Es en la convivencia que las cosas van saliendo a la superficie. También descubro si soy caridoso, si soy misericordioso con el otro. Es necesaria esta convivencia para que nosotros también nos conozcamos. Como digo siempre, ¿no? Hay mucha gente que dice, me gustaría ir a vivir en una isla. Sí, sería muy lindo, pero no evolucionas nada, no cambias nada, porque no hay situaciones de crisis, no hay desafíos para que uno realmente pueda cambiar internamente. Y la crisis abre pasos para nuevos experimentos y estimula el coraje para cambios de modelos y conductas. Porque a nosotros no nos gusta sufrir.
Entonces, cada vez que estamos en una situación compleja, en una situación difícil, queremos salir rapidito de eso. Y entonces es el momento donde uno tiene aquella oportunidad de manifestar nuevas conductas, buscando siempre la tranquilidad interior. Bueno, ahora entonces vamos a unir esos dos conceptos, ¿no? Crisis en griego, que es cambio, conflicto, y en chino, que es oportunidad. Schwanner dice que todo proceso de evolución experimenta crisis periódicamente. Proceso de evolución. Nosotros somos seres evolutivos. Si tuviéramos que dibujar nuestra trayectoria, una figura podría muy bien ser la escalera. Entonces, tenemos en cada escalón una etapa de nuestro proceso evolutivo. Si tenemos que ir del piso 1 al piso 20, tenemos que subir escalón por escalón. Y para cambiar de escalón tenemos que hacer el esfuerzo de levantar la pierna, dar el impulso y pasar para el escalón siguiente. ¿Qué significa eso? Esfuerzo propio. Si no hacemos el esfuerzo, nadie va a venir a llevarnos para subir al otro escalón. Entonces, son esas crisis periódicas, o sea, cada crisis es un escalón para que nosotros realmente lleguemos a este destino que nosotros tenemos de ser seres de luz en algún momento. Somos seres eternos en proceso evolutivo, trabajando a nivel personal, con la ayuda del medio para que nosotros podamos manifestar atributos que están ahí adormecidos y que si no es por una situación que exige una postura diferente de nosotros o una postura más firme, no lo podríamos lograr. Y esos cambios son resultantes de evaluaciones y examen de los métodos utilizados, lo que faculta un mejor aprovechamiento de las oportunidades. Entonces, los cambios y las oportunidades. Tenemos que cuando estamos en una situación de esas crisis, sentar y pensar, ¿cómo llegué acá? ¿Qué hago? ¿Por qué tengo esa situación en mi vida? ¿Dónde necesito crecer? ¿Dónde necesito cambiar? Y es eso, esa oportunidad que nosotros mismos nos damos de tomar decisiones y ver como si fuera de afuera qué es lo que esa situación viene a traer a mi vida o viene a despertar en mi interior. Acá están algunas características de la crisis para que uno identifique, ¿estoy viviendo una crisis? La crisis se puede presentar con carácter de carencias o de luchas. Y esas carencias no son solamente a nivel físico, material. Pueden ser carencias emocionales, carencias intelectuales, carencias espirituales también. Y esta lucha que tenemos es con nosotros mismos. ¿Cómo salir de esta situación? Si yo me encuentro o me parece que me encuentro en una situación de carencia, ¿cómo hago para solucionar esto? ¿Cómo hago para armonizar esto? Y ahí entra aquella evaluación que tenemos que hacer de forma tranquila, serena, armoniosa, para conocernos internamente. También se presenta como necesidad de transformación y o superación. Es nuestro ser interno que sabe cuál es nuestro destino, dónde tenemos que llegar, cuál es nuestro futuro, que presiona para que nosotros podamos levantar la pierna y dar ese impulso para pasar a este otro escalón. La búsqueda de resultados más saludables y prácticos. Entonces, si estoy haciendo algo que ya funcionó en algún momento y que hoy no funciona más, entonces es hora del cambio. Es buscar soluciones, es buscar a nivel intelectual o a nivel emocional o espiritual qué es lo que puedo hacer para sentirme confortable otra vez, para estar en una situación que me traiga satisfacción, alegría, paz, armonía. Es ese trabajo, es esta lucha interna que tenemos que tener con nosotros mismos.
Nunca esperar que el cambio va a venir de afuera, el cambio va a venir del otro. No, es siempre de adentro para afuera, de adentro para afuera. El externo es reflejo de nuestro interior. Entonces, cuando uno se queja de lo que está pasando afuera, es porque interiormente está generando esto, está atrayendo esta situación. Somos energía magnética y todo lo que está en nuestra vida lo atraemos nosotros mismos. Propicia nuevos rumbos éticos, morales y sociales más compatibles con las épocas. Acá estamos hablando más de esas crisis sociales que si uno, por ejemplo, piensa 300 años atrás cómo estaba estructurada la sociedad y miramos hoy, realmente hubo mucha lucha, mucha dedicación, que capaz que éramos nosotros mismos, ¿no? En aquella época, con aquella conciencia, y logramos superar muchas cosas, porque siempre decimos, ¿no? Que son nosotros, porque eran así, porque éramos nosotros mismos, seguramente encarnados en aquella época, y hoy con otra conciencia ya estamos luchando por una situación para una sociedad diferente. Y en la medida que varios van teniendo esa misma disposición, de esta misma lucha, de esa misma transformación, entonces es donde la sociedad cambia como un todo. Ahora podemos preguntarnos, ¿la crisis es una prueba o una oportunidad? Porque como vimos allá al principio, necesidad sociológica y psicológica que abre espacios para nuevos experimentos y estimula el coraje para cambios de modelos. Entonces, ¿qué es la crisis? ¿Prueba u oportunidad? Oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De cambiar. La oportunidad de la renovación. Entonces podemos sentarnos y quejarnos de todas las crisis, o si no podemos pensar, acá es el momento de cambiar. No, por este lado. Bien. Nosotros que estamos encarnados en el planeta en ese momento, tenemos la posibilidad de vivir dos crisis simultáneas. Miren lo que elegimos, ¿no? Porque si estamos acá en ese momento, porque elegimos estar acá en ese momento. La crisis planetaria y la crisis de la humanidad. El planeta sabemos que está cambiando de dimensión. Somos un planeta de tercera dimensión, de pruebas y expiaciones, y estamos pasando a ser un planeta de quinta dimensión, un planeta de regeneración. Al mismo tiempo, la humanidad también está pasando por crisis. Y el planeta está adaptándose al equilibrio cósmico. Y entonces tiene convulsiones internas que son las placas tectónicas que se van acomodando, los movimientos sísmicos, los vientos purificadores, las tempestades, los ciclones, que van cambiando la faz del planeta para adaptarse a ese nuevo momento cósmico. Y tenemos la crisis de la humanidad, que muchas de ellas vienen por esos fenómenos físicos, porque hay lugares donde sube la tierra y en el otro baja, o donde había desierto hay una laguna ahora, o donde había una ciudad está alagado. Entonces esos cambios del planeta como ente también pueden causar las crisis de la humanidad, esas turbulencias sociales. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está apoyada en valores muy efímeros. Y el principal de ellos es el egoísmo, que es el carro jefe y trae aparejado con él su corte de antagonismos, de prejuicios, de individualismos. Y entonces esas divisiones, esos caballeros, provocan divisiones que imposibilitan lo que debería ser una unidad. ¿Y qué tipo de divisiones son esas? Raciales, religiosas, culturales, comportamentales, sociales, a nivel material.
todas esas divisiones étnicas, todas esas divisiones, entonces dificultan la unidad planetaria para que subiéramos de categoría todos juntos. Y entonces, como existen diferentes grados de espíritus encarnados en el planeta, cada uno recibe el impacto de estas dos crisis de forma diferente. La Génesis nos dice en el capítulo 18 que la Tierra está pasando por la transición para el mundo de regeneración. Y ahí habla de las perturbaciones de los elementos de la naturaleza. Las revoluciones sociales que acontecen muchas veces por estas mudanzas en la naturaleza, los cambios geográficos que muchas veces traen cambios de costumbres, de creencias y de leyes. A partir de esos movimientos hay que hacer toda una adaptación para que el ser humano encuentre otra vez armonía y equilibrio. Y dice también la Génesis que la humanidad se transforma como ya se transformó en otras épocas. No es la primera crisis planetaria que nosotros estamos pasando, porque el planeta también tiene su proceso, también tiene, como nuestra casa tiene en el universo su proceso evolutivo. Y cada transformación es marcada por una crisis, que es para el género humano lo que sería para el individuo la crisis de crecimiento. Entonces también podemos hacer acá una analogía con la crisis de la adolescencia. Por ejemplo, que el adolescente pobre, que es grande para unas cosas, es chico para otras, adentro tiene esa convulsión de pensamientos, de sentimientos, el cuerpo que reacciona de otra manera y que nunca sabe dónde está, nunca sabe cuál es su verdadera postura, ¿no? Su posición. Entonces, en la Génesis se compara eso, el crecimiento del ser humano. Después, cuando llega a la edad adulta, todo se acomoda, ¿no? Se acomoda más o menos, teóricamente, y la cosa es más llevadera y ya llevamos nuestra vida. Son crisis penosas, dolorosas, que se llevan con ellas las generaciones y sus instituciones. Es lo que estábamos hablando antes. Hace 300 años nuestra sociedad estaba formada de una manera totalmente diferente. Las costumbres, el clima, todo era diferente. Y esas crisis van haciendo que las cosas vayan cambiando, pero esas crisis planetarias siempre son seguidas de progreso material y moral para la humanidad, porque las cosas se acomodan y las personas entonces empiezan otra vez de forma serena y tranquila a encontrar sus lugares. La estabilidad llegará apoyada en nuevas bases. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Paciencia. Si nosotros estamos encarnados en el planeta en ese momento que vivimos esas dos crisis del planeta y de la humanidad, es porque creíamos que podíamos. Es porque creíamos que eso nos convenía. Es porque creíamos porque eso iba a hacernos evolucionar de forma más rápida y más feliz también. Allá también en la Génesis dice, es muy interesante, vos parecerá extraño, pero que no deja de ser una vigorosa verdad, que es que el mundo de los espíritus que os cerca sufre el contragolpe de todo lo que agita el mundo de los encarnados. Entonces, nosotros somos espíritus encarnados y existe todo ese universo de espíritus desencarnados que están ahí en la órbita de la Tierra, algunos esperando para venir, otros que se van, pero esa humanidad desencarnada sufre el mismo proceso, con la diferencia de que ellos, como nosotros, hay algunos que no tienen ningún cambio, que estoy muy bien como estoy, pero ellos entran y salen de la humanidad encarnada y van, cuando nosotros desencarnamos, vamos exactamente como éramos acá, ¿no? Hay mucha gente que dice, fulano desencarnó, qué bueno que era, y eso las mil y una,
¿no? Pero ¿por qué desencarnó? Qué bueno que era. Y no, el espíritu sigue siendo exactamente igual que era cuando estaba encarnado. Sabemos eso, que iba a regiones condicientes con su condición vibratoria y energética. Y muchos que fueron poderosos acá, eso vemos en los libros espíritas, ¿no? Que fueron poderosos acá, siguen siendo poderosos acá y quieren volver poderosos acá. Por eso no les interesa ningún cambio acá, porque por ahí quieren volver para recuperar lo que tenían, para cobrar deudas, para reencontrar enemigos. Entonces, además de que nosotros tenemos que estar haciendo este trabajo interno con nosotros, también hacer ese trabajo de vibrar de forma armoniosa para todos los seres que intencionalmente o no están dificultando el cambio del planeta. La transformación es real y ya está aconteciendo. Nosotros ya sabemos, ya tenemos información, ¿no?, de la espiritualidad, que la transición ya empezó. Así que es prepararnos, porque elegimos estar acá en ese momento. Después viene la crisis de la humanidad. La humanidad tiene la crisis moral, la crisis existencial y la crisis espiritual. Así que tenemos varias cositas para trabajar en nosotros, ¿no? La crisis moral es un tormento. Es un tormento porque es el predominio del yo sobre el alma. Es el predominio de nuestra conciencia material sobre nuestra conciencia espiritual. Se escucha muy frecuentemente últimamente que fulano es un profesional ascensional, que es una pareja ascensional. Muchos usan esa palabra ascensional como progreso material. La ascensión fue ese proceso de Jesús elevarse, ¿no?, para el infinito. Y la ascensión también es el proceso de la savia de la planta ir de la raíz hasta las hojas y las flores, que es su parte más noble. Entonces es ir de lo que tenemos de más material a lo más noble. Y hoy se utiliza muchísimo ese término ascensional para designar planos de carrera, para designar situación económica que va despuntando, cuando en realidad tenemos que la moralidad es crecer internamente. Entonces, cuando solamente el foco es el mundo material, las situaciones nuestras cotidianas, el alma sabe que no vino a eso solamente, y entonces sufre. Y porque muchas veces la persona mira alrededor y tiene todo, y lo material, y la salud, y la familia, y los amigos, y se siente vacía, porque realmente no logra percibir que lo que tenemos de más valioso es este ser divino, que el ser humano es el único que tiene esta esencia divina. A diferencia de los elementos de los otros reinos, somos el reino que tiene conciencia de su esencia divina, y muchas veces esta conciencia se queda en el cajón, guardadita ahí, ¿no? La ambición del tener en la búsqueda, en lugar de la búsqueda del ser. Entonces, cuanto más acumulo, más seguro me siento, más importante me siento, más me van a respetar, y el yo dominando y el alma ahí guardadita sin tener importancia. Después viene la crisis existencial. Joana dice que esta crisis es un acontecimiento normal, que todos nosotros pasamos por eso, ¿no? Es esa necesidad de ruptura con ese pasado que estamos trabajando hoy. Entonces, tener eso muy presente, que lo que nos pasa hoy no es casualidad.
o con parte de, para encontrar nuevas aplicaciones de la inteligencia y de las emociones. Porque si yo sufro hoy es porque en mi pasado no utilicé bien mi inteligencia o mis emociones. Entonces esas personas, ¿no?, que son maquiavélicas y eso y llevan otro a la falencia y separan matrimonios, y entonces son esas personas que en algún momento van a tener que rescatar, y esas crisis llevan a una búsqueda de niveles de armonía, de equilibrio y realización personal. La calma interior, la paz con la propia alma, esa serenidad de estar pasando problemas, pero si estoy pasando un problema es porque algo ahí precisa de atención. Es normal y es muy saludable esa crisis, ¿no? Porque también es la oportunidad de la concientización de que no somos santos. Las crisis sociales son efectos de las crisis existenciales individuales, porque si todos nosotros empezamos a trabajar nuestro interior, entonces va a llegar un momento que vamos a estar en armonía y la sociedad también va a reflejar nuestra armonía interna. Y cuando eso no se da es porque no estamos trabajando la autocrítica, no estamos trabajando haciendo un examen de conciencia, y eso dificulta el convivio y con eso surgen las crisis sociales. Porque es la única forma de cambiar, es cuando la gran mayoría toma conciencia de la necesidad del cambio para bien, del cambio para la armonía, del cambio para la paz, para el equilibrio. Es ahí que existe la posibilidad de cambiar la forma de vivir y la forma de hacer las cosas como nosotros estamos haciendo. Ellas favorecen los cambios necesarios para que un nuevo equilibrio se instale en la sociedad. Son inevitables y lógicas. Dentro de este proceso de la escalera, en algún momento todos hacemos este proceso. La vida no es horizontal. Nuestra evolución es auge y decadencia. Auge y decadencia. Todo, la sociedad, las costumbres, las leyes, todo, en la medida que vayamos teniendo nuevas necesidades, van apareciendo nuevas soluciones. Los espíritus están ahí inspirándonos todo el tiempo y acompañándonos. Es suficiente con que nosotros pidamos ayuda, pidamos inspiración, pidamos el auxilio que ellos nos inspiran. Y así vamos teniendo la posibilidad de hacer brotar, de hacer germinar nuevas ideas, y la sociedad va cambiando. En el libro Impermanencia e Inmortalidad, también de Rivaldo, encontramos sobre la crisis espiritual y la crisis de sentimientos. La era industrial y tecnológica trajo nuevos parámetros, ¿no? Entonces, el mundo cambió a partir de la era industrial, y ahora la era tecnológica más todavía, ¿no? Vivimos para afuera todo el tiempo. No es solamente lo sensorial, el tiempo ahí haciendo cosas, porque ahora muchas cosas que eran básicas de nuestras abuelas que tenían que hacer a la mañana, nosotros ya no necesitamos hacer más. Nos levantamos, ponemos la pava eléctrica a calentar, el sándwich a descongelar en el microondas, contestamos los mensajitos que llegaron, ponemos el lavarropa a funcionar, en 15 minutos todo. Cuando en otros tiempos todo eso era muy difícil. Entonces la era industrial y tecnológica nos dio muchísimas facilidades y también nos dio muchísimo tiempo disponible que nosotros no sabemos emplearlo. Estamos colgados del telefonito todo el tiempo, estamos colgados de la televisión todo el tiempo y no pensamos en qué puedo aprovechar este tiempo. ¿Cuánta gente necesita, ¿no?, que de una atención, del trabajo? Si tenemos tiempo disponible es porque alguien lo necesita.
Y ahí es el tema de que lo utilizamos para satisfacer mis necesidades personales. Entonces me voy al gimnasio, me voy a caminar, que no quiere decir que eso está mal, ¿no? También tenemos más tiempo para cuidarnos, preservar ese cuerpo, estar más tiempo encarnados, y con más tiempo encarnados también tenemos la posibilidad de purificarnos más, hacer más cambios interiores, pero también encontrar el equilibrio y la paz. Esta crisis y la pérdida del significado de la vida, ¿no? Porque creemos que todo lo que es inmediato y captado por los 5 sentidos, que es lo único real y verdadero, y nos deja presos a estas situaciones. Después, cuando nuestro ser interno presiona, mirá, despertar, estamos acá para otra cosa, ¿ahí qué hacemos? Tomamos un clonazepam para dormir toda la noche, ¿no? Para no sentir la angustia, ni la tristeza, ni cuestionarse nada. Y ahí viene la ayuda de los laboratorios que hacen eso. O si no, me duele la pierna, me duele el estómago, me duele la espalda, y yo no pregunto, no relaciono mis molestias físicas con mis molestias espirituales y emocionales. También tomo una pastillita o me hago una cirugía y sigo haciendo lo mismo. No profundizamos causalidades, porque nuestro cuerpo es el último que habla cuando hay una situación que necesita atención. Primero está la mente, después viene lo emocional, y si no damos ninguna respuesta, no tratamos de hacer ningún cambio, el cuerpo habla. Pero también ahí tenemos la ayuda de la medicina, que después que pasó la enfermedad, que nos curamos, volvemos a hacer de la misma manera. Porque hay gente que se cura de un cáncer y hay gente que no. Porque muchos hacen el cambio necesario, escuchan el aviso y cambian de vida. Hay otros que ya tienen una programación de desencarnar, salir del planeta a través de esa enfermedad. Pero hay otros que son jóvenes y la enfermedad se repite porque siguen siendo de la misma manera. Gran ausencia de fe, porque estamos acostumbrados solamente a las cosas materiales, a lo que es palpable. Entonces creo en eso. Y ahí la fe queda en segundo plano. Nuestros valores son cuestionables y la aridez interna se instala. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto vos, si se puede. Vivimos así, en torno, alrededor de nosotros mismos, sin tener esta apertura para abrazar el otro, para incluir el otro en nuestra vida, ya sea el que vive en nuestra casa o ya sea el que vive del otro lado del mundo, que nosotros podamos preocuparnos con ellos. Y ahí llegan las emergencias espirituales. Y esas emergencias espirituales son las que causan la necesidad de que, como vimos allá en el principio, si no fueron cuidadas a tiempo, la necesidad que tenemos de volver acá para rehacer todo el proceso de vuelta. Esta crisis es la que lleva a todas las otras, porque nadie consigue huir de su origen divino. Entonces, es esto que, como estábamos hablando antes, nuestro origen divino es lo que tenemos que tener acá todo el tiempo. No somos solamente esto, carne y hueso. Tenemos un alma acá dentro. Y es ella que tiene que presidir nuestra vida. Es ella que tiene que direccionar nuestras acciones, nuestras elecciones, nuestro quehacer en esa dimensión. Bien, acá les voy a pedir permiso para leer un pasaje del libro Viña de Luz. Es un mensaje de Emmanuel que se llama Crisis. Gracias. Padre, sálvame de esta hora, pero para esto vine a esta hora,
Palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. La lección de Jesús en ese pasaje del Evangelio es de las más expresivas. Iba el maestro a probar el abandono de los seres amados, la ingratitud de los beneficiarios de la víspera, la ironía de la multitud, el apodo en la vía pública, el suplicio y la cruz. Pero sabía que allí se encontraba para eso según los designios del Eterno. Examina la gravedad de la hora en curso. Todavía reconoce la necesidad del testimonio. Pide la protección del Padre y sométese en la condición de hijo fiel. Y todas las vidas en la tierra experimentarán los mismos trámites en la escala infinita de las experiencias necesarias. Todos los seres y cosas se preparan considerando las crisis que vendrán. Es la crisis que decide el futuro. La tierra aguarda el arado. El minerio será enviado al laboratorio. El árbol sufrirá la poda. El gusano será sometido a la luz solar. El pájaro se enfrentará a la tormenta. La oveja esperará a la esquila. El hombre será conducido a la lucha. El cristiano conocerá testimonios sucesivos. Es por eso que vemos en el servicio divino del Maestro la crisis de la cruz que se hizo acompañar por la bendición eterna de la resurrección. Cuando pues te encuentres en lucha inmensa, recuerda que el Señor te llevó a semejante posición de sacrificio, considerando la probabilidad de tu exaltación. Y no te olvides de que toda crisis es fuente sublime de espíritu renovador para los que saben tener esperanza. Entonces, volviendo, en sánscrito, purificar, y en griego, caminar. La crisis es la crisis que decide el futuro. Entonces, si no hay una situación límite, nosotros no cambiamos. No cambiamos. Tenemos la tendencia a acomodarnos. Es el dicho ese, ¿no? Más vale bueno conocido que malo por conocer. Y eso nos acomodamos. Pero esto de que palo torcido hasta la ceniza es torcida, no es para nosotros. No es para nosotros. Nosotros podemos cambiar. Entonces, esa definición de comodismo, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, eso no es para nosotros tampoco. La crisis trae la probabilidad de la exaltación, que es de nuestro engrandecimiento. La crisis es una puerta, es un pasaje. Es solamente a través de la crisis que lo nuevo puede surgir en nuestra vida. Porque si seguimos siendo de la misma manera, siempre, nunca va a haber cambio. La palabra de Einstein, ¿no? Esperemos resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo. Entonces, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Serán consolados ¿por qué? Porque ahora sabemos que las crisis no son inútiles, no son injustas, no son arbitrarias y ni van a durar para siempre. Ellas van a estar hasta que nosotros descubramos qué es lo que tenemos que aprender con ellas. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas? Ellas son necesarias y es para nuestro bien. Es el esfuerzo personal que tenemos que hacer para nuestra propia evolución y nuestro propio crecimiento. Pero hay varias maneras, ¿no?, de interpretar lo que es la crisis. Un sistema pierde gana. Entonces la crisis, yo pienso, pero perdí tal cosa, sí, generalmente siempre nos referimos a las cosas materiales, ¿no? No, pero yo gané tal. Entonces la crisis para uno fue mala, pero la crisis para otro fue buena. Operaciones matemáticas. ¿Sumo? ¿Qué me suma esto?
¿Resto? ¿Multiplico? ¿Divido? Tampoco. Si el resultado fue favorable para mí, entonces fue una bendición. Pero si no fue, qué dolor. Fue una crisis. Si yo realmente logro entender lo que pasó, qué trajo esa crisis, entonces salgo de este círculo vicioso para entender que la crisis es la oportunidad de la renovación. Y es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué es necesario aquí? Llegó el momento de la crisis, me siento en crisis. ¿Qué es necesario acá? ¿Qué tengo que aprender acá? ¿Qué tengo que profundizar acá? ¿Qué tengo que soltar acá? ¿Qué tengo que perfeccionar en mí? No en el otro. En mí. Independiente de lo que esté pasando afuera, es esta la actitud. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué me está queriendo decir esa situación? Es el trabajo personal, es el esfuerzo personal. Y la Tierra, como vimos allá, la condición planetaria es planeta de pruebas y expiaciones. Entonces estamos en un ambiente especial para las diversas crisis. Jesús nos dijo, la felicidad no es de este mundo. Entonces no esperemos que vamos a tener esa felicidad plena, que nunca vamos a perder nada, porque tengo todo. Mira, era una familia que tenía todo y mira, se pasó eso con el hijo. La felicidad no es de este mundo. Vivir en la tierra es un desafío. Vivir en la tierra es como hacer turismo de aventura. Nosotros sabemos que nos metemos y van a pasar cosas y tenemos que estar preparados para todo lo que pase. ¿Por qué? Porque sabíamos que veníamos acá a esto. Jesús sabía que allí estaba para esto según los designios del Eterno. Nosotros también estamos acá según los designios del Eterno, guardadas las debidas proporciones. ¿Y si Jesús hubiese renunciado a su misión? ¿Y si Jesús hubiese desistido de nosotros? ¿Dónde estaríamos ahora? Entonces, nuestra alma, al elegir estar encarnada en este momento de convulsión planetaria a todos los niveles, creyó que tenía fuerza para bancarse. Creyó que era eso que necesitaba. Entonces, a encarar, a enfrentar cada día y cada situación que se nos presente. Las crisis conscientes. Jesús es el más grande ejemplo de crisis consciente y voluntaria. Él no necesitaba pasar por lo que pasó. Porque Jesús vino a enseñarnos la ley del amor. Pero Él ya vivía la ley que está más arriba, que es la ley del sacrificio. Y nosotros no nos gusta hacer sacrificio. Él ya la vivía. La ley del amor para Él ya era una cosa normal y natural. Por eso Él vino y se sacrificó por nosotros. Para que nosotros también un día pudiéramos tener esta posibilidad de vivir plenamente la ley del amor y en algún otro momento de nuestro proceso evolutivo también vivir la ley del sacrificio. La expiación siempre es una prueba. Estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Pero las pruebas no siempre son una expiación, son pruebas elegidas. Porque nosotros muchas veces ya con algún conocimiento o con buena voluntad o con la orientación de nuestros protectores aceptamos determinadas situaciones en nuestra vida, determinadas condiciones de encarnación para nuestra alma, porque sabemos que eso es lo mejor. Allá sabíamos eso. Cuando estábamos desencarnados teníamos esta conciencia de que necesitábamos pasar por esta situación en este lugar con aquellas personas y con aquella condición física muchas veces. Y acá, con el velo del olvido y nuestra ceguera espiritual, creemos
que siempre somos las víctimas. ¿Por qué a mí todo? Me pasa de todo. ¿Cuántas veces no nos quejamos de esa manera? Y ahí viene otra cosa bastante interesante, que es la queja. La queja es el termómetro para saber si realmente esta es una prueba elegida o una prueba que nos impusieron, porque realmente la necesitábamos. Bien, el Espíritu de verdad en el Evangelio según el Espiritismo nos dice, ¿no? Instruíos en la preciosa doctrina que disipa el error de las rebeliones y que os enseña el objetivo sublime de la prueba humana. Así que, estudiando el Espiritismo, vamos a saber por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Estudiando y vivenciando, vamos a entender por qué nuestra vida está como está. ¿Por qué tenemos esa familia? ¿Por qué encarnamos en este lugar? Porque era lo mejor para nosotros. Hoy estamos en nuestra mejor versión. Estamos viviendo en la mejor condición que el karma nos permite. Nos quejamos de todo, pero esto es lo mejor que nos toca. No teníamos condiciones de estar en algo mejor. Y también ahí en el Evangelio dice que el trabajador acepta sin murmurar el trabajo que debe valer el salario. Y la perspectiva de la felicidad que le espera le da paciencia, resignación y valor para marchar hasta el término del camino. El trabajo que estamos haciendo hoy es para nuestro futuro. De la misma manera que hoy vivenciamos lo que fue nuestro pasado, nuestro futuro va a ser lo que estamos vivenciando hoy. De la manera como nosotros encaremos o asimilemos o aceptemos las situaciones de vida, las crisis, va a ser nuestro futuro. Fe y esperanza, como este trabajador, que sabe que al final del camino va a tener la recompensa de su trabajo. Y es urgentísimo, urgentísimo que nosotros podamos cambiar este concepto de conocimiento que tenemos por sabiduría. Cambiar este concepto también de economía globalizada por amor universal. Estas son las dos alas que nos van a llevar a la paz, a la salud, al equilibrio y a la felicidad, como dijo el Espíritu de verdad. Muchas gracias por la atención.